fe va a ser aumentada. Dios nos ha llamado y ha dicho que nuestra fe sea aumentada, que crezcamos en el conocimiento, que crezcamos, que nuestra fe sea aumentada más y más. Esto es un ejemplo, es los salmos. Cada salmista cuando venía, escribía el salmo, él era expuesto a contemplar las obras de Dios, las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha trabajado en su vida y cómo Dios lo ha fortalecido, cómo Dios lo ha guardado y lo ha guiado en sendas de justicia. Entonces, en respuesta a eso, el salmista decía y contemplaba la obra de Dios y su fe era aumentada. Entonces, nosotros somos llamados a contemplar a ese mismo Dios, y al contemplarlo nos damos cuenta de la obra de Dios en nuestras vidas. Nosotros somos llamados a contemplar, a mirar de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios sigue haciendo en nosotros, y al hacer eso, hermanos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios ha obrado en nuestro favor, cómo Dios nos ha protegido, cómo Dios nos ha guardado y cómo Dios nos ha liberado de tantas cosas, y nos sigue fortaleciendo y nos siga guiando hasta aquí donde estamos nosotros. Cuando contemplamos, hermanos, cuando contemplamos el Dios, contemplamos su plan en nuestra vida, cuando contemplamos su historia en nuestra vida, entonces estamos contemplando en nuestra historia. Cuando contemplamos cómo Dios está trabajando y cuando vamos a poder reflexionar cómo Dios está trabajando a nuestro favor y cómo Dios nos ha liberado de tantas cosas, entonces estamos contemplando y estamos viendo y estamos viviendo nuestra propia historia, porque nuestra historia no se encuentra separada de Dios, sino que nuestra historia se encuentra conectado con aquel Dios que las escribió. Dios ha determinado todas las cosas y Él está llevando a cabo todas las cosas. Hermanos, nuestra fe es llamado a crecer porque Dios ha sido bueno, de cómo Él se ha manifestado, de cómo Él se ha revelado, y una de las evidencias es la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la obra, cada página, cada letra es los mismos pensamientos de Dios, de lo que tiene con su pueblo y de lo que Él quería revelar a su pueblo. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser aumentada, tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer cada instante, cada día y cada año cuando vamos creciendo en la vida espiritual. Cuando contemplamos su poder, hermanos, cuando contemplamos su poder, cuando contemplamos su providencia, cuando contemplamos su misericordia, cuando vemos su gracia, su amor, que nos ha acogido, que nos ha sostenido, que nos ha traído a casa, cuando contemplamos su soberanía, de que Él tiene el control, ya sea dirigiendo este mundo, debajo del mundo, o sosteniendo, o gobernando sobre el cielo. Pero es ese Dios que está dirigiendo, orquestando toda la historia conforme a su plan soberano. Cuando contemplamos quién es nuestro Dios y podemos ver que Él siempre ha sido fiel. Cuando contemplamos su fidelidad, hermanos, vamos a ver que Él es un Dios que no falla. Cuando vamos a ver su amor que es derramado en nuestros corazones, el texto que el hermano citó hace rato de Romanos 5, 8, que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Cuando vemos de esta manera a Dios, hermanos, entonces nuestra fe va a crecer cuando vemos su poder que nos sostiene y que nuestra vida es sostenida por ese mismo Dios que sostiene el universo. Hermanos, nuestra fe es llamada a crecer porque Dios es bueno. ¿Cómo es
se ha revelado con nosotros. Mira esta historia, cómo inicia. Éxodo capítulo 2, versículo 1, nos dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Inciso B del versículo 2, inciso A, perdón, la que concibió y dio a luz un hijo. Cuando leemos y que cuando tenemos por convicción que las Escrituras es inspirada por Dios, vamos a ver cada palabra, cada frase, cada oración, en cada texto. Vamos a ver que es de suma importancia. Y cuando vemos ese texto, dice un varón de la familia de Leví, es algo resonante y lo cita dos veces. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Quién es este Leví? ¿Quién es este hombre? Leví es el tercer hijo de Jacob con Lea, una de las 12 tribus de Israel. Los levitas eran dedicados al servicio de Dios. Ellos se encargaban de construir o destruir el arca. Ellos eran los encargados, ellos eran sostenidos solamente por las ofrendas que el pueblo de Israel daba hacia ellos. Estos hombres eran llamados los siervos de Dios. Eran los siervos de Dios porque estaban dedicados a servicio de Dios. Y es interesante cuando Moisés baja del monte Sinaí en Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel está construyendo, adorando a un becerro. La única tribu que está al lado de Moisés es la tribu de Leví. Entonces es importante ver, hermanos, el contexto. Los levitas, ellos fueron los siervos de Dios. Solo ellos podían construir, como dije, o destruir el tabernáculo. Y ahí viene Moisés, de la descendencia de Leví. Un varón de la familia, de la descendencia de Leví, fue y toma por mujer a una hija, a una descendencia de Leví, de esa misma tribu. Y dice: lo que concibió y dio a luz un hijo. Hermanos, es interesante notar aquí en qué contexto estaba ese texto. En primer lugar, en el contexto en que estaba, vemos que estaba en un contexto donde se había levantado un rey que no conocía a José. Versículo 8 del capítulo 1 dice: y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este rey no conocía a José, y por consiguiente no conocía quién era el pueblo de Israel. No conocía quiénes eran esta gente. No conocía la historia de ellos. No conocía la historia, el por qué esta gente estaba en Egipto. Y en aumento, y viendo el aumento de este rey, el aumento del pueblo de Israel, este Egipto viene y trata duro, injustamente a los hijos de Israel. Los pone capataces, los pone comisarios y los hace amargar la vida, poniendo sobre ellos carga o haciéndoles trabajar injustamente.
Este rey está atemorizado de estos hijos de Israel, pero mientras que este rey les hacía dura la vida, el pueblo de Israel aumentaba. Y luego van las parteras y les dice que las parteras tenían que ver el género del niño, y si era hombre tenía que ser ¿qué? Muerto. Solo tenían que vivir las mujeres. Pero las mujeres, las parteras, no haciendo caso al veredicto de este rey, hacen caso a Dios. Sí, y ellas salvan la vida de los niños. Y viendo el rey que su plan no funciona, y viendo el rey que su plan no está funcionando, ellos ordenan a su pueblo, ordena a sus hombres. En el capítulo 1, versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, a todo su ejército, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Estamos en un contexto de muerte. Estamos en un contexto de persecución. Los niños hebreos estaban en riesgo su vida. Si un niño hebreo miraban por ahí, tenían que echarlo al río. Tenían que tirar al río a este niño sin compasión. Ese rey, por consiguiente, no apreciaba la dignidad de la vida. Este rey no miraba la dignidad de la vida. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Y en ese contexto de muerte nace un niño, y su nombre, más adelante lo dice quién es: Moisés. Y en el versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué pasa? La que concibió y dio a luz un hijo. ¿Qué está pasando aquí? Dios está dirigiendo su historia. Aquí nos encontramos en un contexto de persecución, nos encontramos en un contexto de muerte. Pero en ese contexto, en esa historia, en esa situación, Dios dice: un varón de la tribu de Leví va y toma a una mujer que es también de la tribu de Leví, y por esa descendencia viene un niño, nace un niño que más adelante su nombre es Moisés, y más adelante va a dirigir al pueblo de Israel. Y Moisés nace en ese contexto. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta historia, de esta vida? Hermanos, nosotros cuando consideramos esta historia y las cosas que pasan alrededor de esta historia, tenemos que saber que todo el detalle que pasa en nuestra vida son parte de un plan perfecto, de un Dios que estableció una historia como Él quiso para su gloria. Quiero que pensamos un rato en esta historia. En el versículo 2 dice: y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Los padres de Moisés desafiaron la autoridad del faraón. Ellos escondieron a un niño 3 meses. Padres de familia, ¿quién de ustedes escondiera a su hijo por 3 meses? Sin que el pueblo se diera cuenta, sin que los vecinos se dieran cuenta.
¿Será que es posible que es guardado un niño? En los oídos, el niño llora, los pañales, ¿cómo se van a secar? ¿Cómo va a sobrevivir? Hermanos, todos los detalles de esta historia y de mi historia, de nuestra historia, ha sido como los detalles de esta historia. Fueron escritos por el mismo Dios. Dios es el que estaba protegiendo a este hombre. La provisión de Dios estaba detrás de este hombre, detrás de esta vida, detrás de esta familia. La buena voluntad estaba detrás de ellos, detrás de esta familia, detrás de estos padres que no obedecieran la ley de este faraón, de este rey, sino que ellos desafían la ley de este hombre. Pero detrás de esto, Dios está escribiendo una historia que más adelante Él lo iba a dar a conocer. Es el mismo Dios que tiene autoridad y tiene soberanía sobre todo, o sobre la historia de todos los hombres. Cuando vemos las cosas tan pequeñas e insignificantes, para algunos estos detalles puedan ser insignificantes para nosotros, pero son detalles que determinan que quién estuvo detrás de esta historia, quién escribió esta historia y quién terminó o determinó que iba a ser cada detalle de esa historia, cuidó cada detalle, cuidó esta vida. Ese Dios que estableció que iba a suceder de esta manera, de esta forma, también lo cuidó. Cuidó la vida de este hombre. Hermanos, ¿quién escribió la historia de Israel? La historia de Moisés. ¿Quién escribió nuestra historia? La escribió con detalle. La escribió con cada detalle. Detalles importantes. Detalles soberanos, detalles que no pueden simplemente ser menospreciados por nosotros, detalles que no pueden ser olvidados por nosotros. Hermanos, Dios escribió cada detalle de nuestras vidas, ya sea en cualquier circunstancia que estamos viviendo, pero Dios es el que escribió esta historia y nuestra historia también. Esta historia muestra que Dios hace esta historia, es el mismo Dios que escribió nuestra historia. Hermano, quizás alguna vez tú has odiado tu vida. Quizás alguna vez tú has odiado tu historia de tu vida, cómo has vivido. Quizás alguna vez tú ya no quisieras vivir y decir, ¿por qué vine en esta vida? O por la circunstancia que tú estás pasando. Hermanos, quiero que sepas una cosa. Esa historia, o nuestra historia, nuestra vida, no es producto del azar. Nuestra vida es producto o un producto creativo de nuestro Dios soberano. Entonces, sabiendo que Dios es soberano y contiene lo que dirija o guía nuestras vidas, dirige nuestras vidas, ¿qué nosotros podemos hacer? Por lo menos hay tres cosas que nosotros podemos hacer. Número uno, al conocer que Dios tiene control de todas las cosas, tiene el control de mi vida, de todo lo que está alrededor nuestro, nosotros aprendemos a descansar. Nosotros aprendemos a descansar. Debemos aprender a descansar porque Dios tiene
el control de nuestras vidas. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar aquí a 1 año, a 2 años, 3 años, pero Dios lo sabe. Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Amén. Tu contexto y tu vida fueron parte de un plan bien trazado. Usted puede decirles que usted no conoce mi historia. Yo no conozco su historia, pero Dios sí lo ve, sí lo conoce. Dios conoce cada detalle de nuestra vida y por lo cual nosotros debemos aprender a confiar en ese Dios que conoce todas las cosas. ¿Sabe? Nosotros a veces vivimos en el tiempo. Nos movemos por el tiempo. Pero Dios no vive en el tiempo. Él las dirige. Dios no está sujeto al tiempo, el tiempo está sujeto a Él. Amén. Gloria a Dios. Y nuestra vida está en sus manos. Hermano, no sé cuál es tu situación que tú puedes pasar, pero al conocer que Dios tiene el control de todas las cosas, tú puedes aprender a descansar en ese Dios. Amén. Número 2. Al saber que Dios tiene el control de todas las cosas, podemos aprender a disfrutar cada detalle de nuestras vidas. A veces nosotros somos tan amargados a veces, que no disfrutamos de las cosas que pasan alrededor nuestro. A veces esto se ve en los cambios climáticos de la naturaleza. A veces cuando está lloviendo, a veces nos quejamos de la lluvia y no aprendemos a disfrutar de eso. Y cuando más es expuesta nuestra naturaleza pecaminosa, es a veces cuando estamos pasando por circunstancias. A veces nos quejamos, ¿por qué Dios estás permitiendo que pasa esto en mi vida? No aprendemos a disfrutar esa etapa. Quizás Dios nos está enseñando que nosotros podemos aprender a confiar más en su poder, más en su gracia. A veces no aprendemos a disfrutar cada momento que pasa en nuestras vidas. Hermanos, nosotros a veces queremos entender el por qué, queremos entender por qué pasan las cosas, queremos entender el mañana, queremos entender el futuro, queremos entender tantas cosas en nuestra vida. Sí, también amén. Hermanos, nosotros no somos llamados a entender, somos llamados a adorar a aquel Dios que nos ha creado. Amén. Hermanos, aprendemos a disfrutar de las cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 29, ¿qué dice? Los que aman a Dios, todas las cosas operan para su bien. Todas las cosas que puedan pasar en nuestras vidas, pueden pasar alrededor nuestro, puedan llevarnos al bien. Número 3. Al saber que Dios tiene el control de nuestra vida, hermanos, podemos confiar en este Dios. Que Él sabe el futuro. Él conoce el futuro. Yo no conozco el futuro. No sé cómo va a ser mi vida aquí a 5 años, a 10 años, pero Él sí lo sabe. ¿Cómo va a ser? Amén. En sus manos está nuestra vida. ¿Qué podrá arrebatarnos? ¿Qué podrá separarnos de esa provisión de Dios? Hermanos, podemos nosotros confiar en ese Dios. Amén. Pero hay algo aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 2, que los padres de este hombre, de este varón, hacen. Dice, y la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Viéndole que era hermoso. ¿Qué hicieron ellos? Respondieron. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? 3 meses.
3 meses. Nosotros podemos decir, hacer preguntas y decir, Moisés, tú escribiste este libro, tú te puedes halagar, tú te puedes decir que eras hermoso. ¿Quién de las madres también puede decir no llamar a sus hijos que son hermosos? ¿Por qué todas las madres también pueden decir que sus hijos que son hermosos? Pero el texto dice, y viéndole que era hermoso, les estuvo escondido 3 meses. 3 meses. Mira cómo lo narra el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20. Cuando el diácono Esteban predicaba. Hechos, capítulo 7, versículo 20. ¿Qué dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Capítulo 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Qué dice el texto? Esta palabra, agradable o hermoso, es la misma palabra. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a quién? A Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Hermanos, ¿para quién fue hermoso Moisés? Es evidente que para los padres. Es evidente que para los padres, viendo a un niño robusto, hermoso ahí, ellos se maravillaron de ese niño. Viendo la hermosura, hay un dato curioso aquí. La historia judía dice que Moisés no bebió leche materna. Que Moisés, al primer día de su nacimiento, comió alimento sólido. Y el primer día de su nacimiento pudo caminar. El primer día de su nacimiento pudo hablar. Entonces, ¿cómo no se van a maravillar esos padres de este hijo tan hermoso? Pero en primer lugar, esta hermosura no era física. Ese era evidente que para los padres era hermoso. Pero aquí dice, en este texto, no era de lo que los padres miraban, sino de cómo Dios se agradó de este hombre. Fue agradable a Dios. Dios lo vio a este hombre. Dios se compadeció de este hombre. Dios tuvo misericordia de este hombre. Dios es quien sostuvo esta vida. Está hablando que Él era agradable para Dios. Era agradable delante de los ojos de Dios. Moisés había hallado gracia delante de sus ojos. Dios miró a este niño y era agradable delante de él. Viene Dios, guarda la vida de este niño. Y algo sorprendente que hacen los padres, hacen una decisión de fe. Viéndole ellos este niño que era hermoso, le guardaron 3 meses. Esto era una decisión de fe, porque si los encontraban a este niño, los egipcios quizás podían matar a los padres y matar a este niño. No sabían qué iba a suceder, pero ellos desafiaron la autoridad de este rey y lo guardaron por 3 meses
y lo criaron. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ellos ya no pudieron ocultar más a este niño. Ya no pudieron con este, ya no pudieron ocultar más, sino que hicieron ellos, lo soltaron, lo metieron, hacen algo con ese niño y lo tiran al río. Este río no era cualquier río. Ese río, este lago, puede decir, era donde todos los niños estaban siendo tirados, estaban siendo matados por los hermanos. La madre no sabía qué iba a pasar, pero ella lo hace con una fe. Mira cómo lo narra el libro de Hebreos, su capítulo 11, versículo 23. Hebreos, su capítulo 11, versículo 23. Dice,